Ya estás en video. Ya. Ok. Buenas noches. En este momento quiero compartir con ustedes unos minutitos, un tema que estuve estudiando en una de las clases que tomamos ahí en la universidad, que aunque estudiamos música, también estamos estudiando algunas cosas en cuanto a principios bíblicos. Este año, este semestre prácticamente estuvimos estudiando en esta clase sobre la vida de Jesús. Entonces, quiero compartir con ustedes este pequeño tema, sencillo. Si tienen alguna duda al final, ya pueden hacer sus preguntas. Bueno, el tema que investigamos y que deseo compartir con ustedes, pues es un tema que creo que todos tienen una idea de esto, y es la salvación a través de la muerte de Cristo. Pues todos sabemos que para que todos pudiésemos tener la oportunidad de ser salvos, o sea, de que tengamos la oportunidad en este momento de tener la dicha de poder ser perdonados por el Padre y tener acceso al cielo, allá cuando nosotros ya, pues en este caso, partamos de este mundo, tuvo que pasar un acontecimiento que cambió completamente el mundo, y esto fue cuando nuestro Señor Jesús, que vino a este mundo con un plan, con un propósito, y uno de esos planes, uno de esos propósitos, pues fue que Él iba a dar la vida por cada uno de nosotros. O sea, este acontecimiento feo, malo, que tal vez muchos de nosotros, si nos ponemos en los zapatos de muchas personas de aquellos tiempos, podemos pensar: ¿y por qué lo matan si Él es justo? Mucha gente en ese tiempo, de hecho, no entendía por qué habían juzgado a Jesús. No comprendían por qué iban a matar a una persona inocente. Por otro lado, vemos el lado de las personas que lo juzgaban, que lo señalaban y que falsamente lo acusaban. Y que debido a estas cosas, Jesús fue llevado luego a pagar por algo que, si nosotros lo analizamos a través de la Biblia, pues Él no había hecho. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesús, siendo algo que es de una o de otra forma lamentablemente triste para nosotros, también a través de esto podemos nosotros encontrar lo que es la salvación para nuestras almas. El plan principal, el propósito de nuestro Señor fue que vino a este mundo a dar la vida por cada uno de nosotros. Bien, nosotros basamos este tema en el texto que está allá en Isaías 53:5, cuando el profeta Isaías habla y profetiza acerca de los padecimientos del Mesías. Sabemos que a través del Antiguo Testamento, muchos profetas, muchas personas importantísimas pudieron profetizar acerca de los acontecimientos que todavía no habían sucedido y que iban a acontecer en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, uno de ellos fue el profeta Isaías, cuando en esta porción de la Biblia él menciona todos los padecimientos que el Señor Jesús padeció cuando fue juzgado, cuando fue castigado, cuando fue golpeado, cuando fue crucificado. Y ya vemos cómo Él pagó por cada una de nuestras culpas, por cada uno de nuestros pecados, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Bien, lo dividimos en algunos pequeños subtemas. Tenemos unos pequeños subtemas. El primer subtema es el siguiente. Ok, ¿qué obtenemos o cuál fue uno de los propósitos de que Jesús pagase por nuestros pecados en la cruz? Bueno, una de las bases importantes y principales es que había un plan de parte de Dios, o Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan que incluso hasta este momento no ha cambiado. Dios es un Dios que le gustan las cosas bien, y ese plan perfecto nada ni nadie lo puede cambiar, como también tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, este plan de Dios, que es la salvación del mundo, solamente se llevó a cabo a través de la muerte de Cristo. El siguiente subtema que tenemos es el siguiente: el propósito. ¿Cuál fue el propósito, la esencia de que nuestro Señor Jesús padeciese en la cruz del Calvario? El siguiente punto que tenemos, pues, es que Jesús, a través de esa situación humana que padeció, ese castigo, esos golpes, esa muerte que Él sufrió,
él estaba cumpliendo las profecías, como les mencionaba hace un momento, que ya se habían anunciado desde hace años atrás, y que Jesús, a través de ese sacrificio en la cruz, pudo cumplir cada una de esas profecías al pie de la letra. Hay demasiadas profecías, y nos podemos a buscar cuántas hay acerca de nuestro Señor Jesús. Hay una infinidad, no tengo la cantidad exacta, pero más adelante vamos a encontrar algunos ejemplos cuando veamos este punto. Y el último punto pues es, ¿cuál es la misión como hijos de Dios? Cuando Jesús vino al mundo, pagó por nuestros pecados, fue y pagó en aquella cruz del Calvario, no solamente nos permite tener la oportunidad de que si decidimos aceptarlo, tener vida eterna, también nos da como una obligación. Y esa obligación es que en el momento que tú aceptas a Jesús, en el momento que tú lo aceptas como tu Salvador, hay una misión adentro de ti. Y esa misión es que tú también compartas lo que Él ha hecho en tu vida con otras personas. Pues esos son los subtemas. Y vamos a empezar con una pequeña introducción básica. Nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa, fue uno de los motivos y detonantes por los cuales Jesús vino a este mundo. El mundo estaba completamente perdido. No teníamos solución, no teníamos salvación. Si contamos con nuestras manos y vemos en la Biblia, muy pocas personas podíamos nosotros decir, esta persona sí se fue al cielo, esta persona no se fue al cielo, porque muchos cumplían la ley, muchos a través de sus obras, pero cuando viene Jesús al mundo y paga por nuestros pecados, ya no tenemos que estar haciendo la ley, ya no tenemos que estar cumpliendo normas y cosas humanas que muchas veces los fariseos, saduceos pensaban que por estar cumpliendo todo esto, pues iban a alcanzar el cielo, cuando vemos que pues no es así. Jesús vino, no como él menciona, no a abolir la ley, sino vino a cumplir la ley. Y aparte de eso, esa condición pecaminosa que tenemos nosotros, o que teníamos nosotros, cada uno de nosotros, fue uno de esos detonantes por los cuales Jesús vino al mundo. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesús a este mundo, cuando Dios toma la decisión de mandar a su Hijo, no fue que lo hizo simplemente porque en ese momento se le vino a la mente. No, Dios tenía un plan, Dios ya tenía un plan, tiene un plan establecido. Ok, entonces, cuando pasamos al siguiente punto, ¿por qué nosotros tenemos salvación a través de la muerte de Cristo? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, o si ustedes toman un tiempo y le preguntan tal vez a su vecino, a un amigo, a algún hermano de la iglesia, si está de acuerdo con la muerte de Cristo, si está de acuerdo con lo que padeció el Señor Jesús, si nosotros estamos conscientes y estamos contentos porque Él padeció todo eso, humanamente vamos a decir que no. Nadie está contento porque otra persona esté padeciendo algo feo, algo malo, esté pagando algo que tal vez Él no hizo, como pasó con Jesús. Pero si lo vemos desde la otra perspectiva, desde la perspectiva en la cual nos benefició a nosotros, nos damos cuenta que a través de este sacrificio nosotros tenemos salvación, o tenemos esa oportunidad de que podamos ser salvos. Porque sí, Jesús dio su vida por todo el mundo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando el Señor Jesús mandó a su Hijo a pagar por nuestros pecados, no es que a través de su muerte ya automáticamente todos somos salvos. No, tenemos que tomar una decisión. Cada uno debe tomar una decisión. Dios nos hizo con la capacidad de tomar decisiones, nos hizo libres. Él no hizo máquinas que tomaran las decisiones que Él tiene, sino hizo personas humanas con pensamiento y que tomáramos nuestras propias decisiones. Entonces Dios le dejó al mundo la decisión de que si aceptaban o no aceptaban, ellos iban a tomar la decisión. Y si aceptaban a Cristo, pues entonces iba a haber salvación. Si no aceptaban a Cristo, pues entonces no hay salvación, más bien hay condenación para aquellos que no aceptan a Cristo. Muy bien, en sí, ¿cómo fue la muerte de Cristo? ¿O qué fue lo que pasó? La causa médica. Algunos teólogos que son médicos determinan que la causa de la muerte de Jesús fue completamente un paro cardiorrespiratorio. No investigo un poco más acerca de esto,
pero fue lo que causó la muerte de Cristo. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, normalmente a los que los ponían ahí y estaban agonizando, llegaban los soldados, llegaban personas, los golpeaban, quebraban las piernas, golpeaban sus huesos, a modo de agilizar la muerte de ellos, y pues ya después ahí los dejaban un buen tiempo. En el caso de Jesús no. Una de las profecías es que se había profetizado que ninguno de sus huesos se iba a quebrar. Entonces el Señor Jesús no padeció estos golpes, sus huesos estuvieron intactos, y la muerte de Jesús fue a través de este tipo de muerte, como quien dice, le dio un infarto, podemos decirlo así, es lo que entendí. El tipo de muerte que padeció, todos ya lo conocemos, fue la crucifixión, un tipo de muerte de castigo que utilizaba el pueblo en estos tiempos, estos pueblos, y que tenía un significado, que el que pues haya colgado ahí pues era maldito. Y en este caso pues nosotros sabemos cómo el Señor Jesús fue tratado en aquel momento como algo indigno, como algo que no valía la pena, cuando todos nosotros podemos comprender en este momento lo importante de aquel acontecimiento, de aquella decisión y de aquella promesa que Dios cumplió a través de dar su vida en la cruz del Calvario. Y como comentábamos hace un momento igual, Jesús cumplió muchas profecías a través de su muerte. Había sido anunciado su nacimiento en Belén, había sido también anunciado que incluso cuando él estuviese ahí agonizando, sus vestidos iban a ser sorteados entre las personas que estaban ahí castigándolo, juzgándolo, escarneciéndolo, y podemos encontrar muchas profecías que sin duda cada una de ellas fue cumplida al pie de la letra. Bueno, pero ¿cómo vemos entonces el plan de Dios? El plan de Dios para la salvación a través de la muerte de Cristo, pues nace de lo siguiente. Cada uno de nosotros tenía un problema. No teníamos comunión con Dios. ¿Qué es comunión con Dios o falta de comunión? Que nosotros estábamos separados de Dios. Cuando el primer hombre, Adán, estaba en el huerto del Edén, había comunión con Dios. Había una comunión, había una intimidad, estaban juntos. En el momento que Adán peca, el hombre se separa de Dios. Y desde ese momento hasta el momento en el que uno decida aceptar a Cristo, hay una separación de Dios. El pecador está separado de Dios. Entonces, el problema de la humanidad es que había una separación de Dios, no había comunión. Luego vemos que nosotros por sí solos pues no podemos salvarnos. Nuestras obras, si somos buenos, si damos a la gente, si apoyamos a algún necesitado, incluso podemos hacer muchas obras benéficas, eso no nos salva. ¿Cómo explicamos también esto? Bueno, a través de Isaías, cuando menciona que aún nuestras obras delante de Dios son como trapo de inmundicia, porque lo que tú y yo hagamos por nosotros mismos, por nuestra cuenta, sin duda no nos puede salvar. Solamente la obra de Cristo es la que salva cuando nosotros decidimos aceptarlo. Muy bien, la solución de Dios. ¿Cuál fue la solución? Entonces, había falta de comunión, el hombre no puede salvarse por sí mismo. Entonces, la solución de Dios fue que envió a su único hijo. Dios envió a su único hijo al mundo a pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Nosotros no podíamos salvarnos, pero vino una persona, Jesús, todos conocemos, y Él cumplió al pie de la letra cada ley, cada profecía, y fue sin pecado. Fue humano como nosotros. Fue 100% humano, también fue 100% Dios, y Él no solamente cumplió todo esto, sino que además, a través de esa muerte de Él, pagó por el pecado de cada uno de ustedes. Bueno, entonces, ¿qué conlleva esto? Una vez que el Señor Jesús paga por tus pecados y paga por mis pecados, la pregunta importante es esta: ¿cómo entonces podemos nosotros tener la oportunidad de vida eterna? Ya Jesús hizo la obra, entonces la oportunidad que tú tienes es simplemente que tomes una decisión. Tomes una decisión de aceptarlo o de no aceptarlo. Muy bien, ¿y cómo podemos tener esperanza si somos pecadores? Bueno, hay mucha gente que no conoce de Dios, hay mucha gente que no es salva todavía, y esa salvación que Dios mandó
aquella vez cuando dio a su Hijo y Él pagó por el pecado tuyo y mío en la cruz, esa salvación está vigente todavía. No es algo que ha caducado, no es algo que ha vencido, es algo que todavía tiene el poder y sigue salvando gente día con día. Día con día continúa salvando muchas almas del fuego. Y bueno, ¿cuál es el resultado de la muerte de Cristo? Pues nosotros tenemos un beneficio a través de la muerte de Cristo, y es la salvación, que pasamos a formar parte de la familia de Dios y que tenemos la confianza de que un día vamos a estar con Él allá en el cielo. Siguiente punto, el propósito de la muerte de Jesús. Bueno, el primer propósito fue que cumplió la voluntad del Padre. Uno de los propósitos principales, Dios mandó a su único Hijo a dar la vida por nosotros, cumplió al pie de la letra la voluntad de Dios. Jesús cumplió la voluntad de Dios. Pagó por nuestros pecados. Ese es el segundo punto. ¿Cuál fue el otro propósito? Pagó por tus pecados y pagó por mis pecados. Y nosotros ya no somos vistos como pecadores cuando tú aceptas a Jesús. Somos vistos como justificados delante de Dios en el momento que tú aceptas a Jesús como tu Salvador. En el punto 3 dice, bueno, lo que mencionábamos, nos hace justos y aceptos delante de Dios. Y el punto 4 dice, es que amó tanto al mundo. El propósito de la muerte de Jesús es que Dios amaba tanto al mundo que el propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo. Todo el mundo pueda ser salvo. Lamentablemente sabemos que no todo el mundo es salvo. Hay gente que continúa pecando, hay gente que aunque se les hable de Jesús, aunque se les hable de Dios, son ateos y no aceptan a Dios. Lamentablemente tenemos en este mundo dos puntos de vista, los que deciden aceptar a Cristo y los que de plano no lo aceptan. Muy bien, por la muerte de Cristo se nos da la oportunidad de que seamos salvos. Se nos permite que seamos parte de la familia de Dios y no estamos condenados al fuego eterno. Cabe destacar que nuestro Señor Jesús dio la vida por cada uno de ustedes, no solamente por unos cuantos, sino pagó por el pecado de todos nosotros. Y una de las formas en las cuales nosotros podemos comprender esto es que la Biblia específicamente habla de que cuando Jesús vino a este mundo, ciertamente vino al pueblo judío, pero esa salvación no solamente es para el pueblo judío, esa salvación también es para cada uno de nosotros. Y esto lo vamos a encontrar cuando años antes, en Génesis, Dios le da una promesa a Abraham y le dice que en la simiente de él iban a ser benditas todas las naciones. Ahí es donde podemos encontrar cómo el plan de Dios continúa llevándose a cabo a la perfección desde esos tiempos. Pasamos al penúltimo punto. La muerte de Jesús cumplió muchas profecías. Vamos a mencionar algunas de las profecías que cumplió la muerte de Cristo, y fue que Cristo iba a ser crucificado. Ciertamente esta fue una profecía que se mencionó. Ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado, sus vestidos iban a ser sorteados, lo mencionamos ahí, lo encontramos en Salmos. El Mesías iba a padecer, iba a pagar por nuestros pecados. Esta es la cita que encontramos en Isaías 53:5 al inicio, y que también se profetizó que así como iba a padecer por nuestros pecados, así como iba a pagar por los tuyos, iba a pasar todo esto. Al tercer día iba a levantarse de la tumba, venciendo a la muerte. Entonces podemos ver cómo Jesús no solamente cumplió cada una de estas profecías, sino que también, si tú estudias la Biblia en el Antiguo Testamento y buscas todas las profecías de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús cumplió cada una de ellas, hasta la más mínima. Jesús la cumplió. Y bueno, entonces, si tú estudias lo de las profecías, vas a encontrar que Jesús cumplió las profecías al 100%, no un 80, no un 20, no un 95, no un 99.9. Jesús las cumplió todas al 100%. Y a pesar de que esto es una evidencia visible, palpable en la palabra de Dios, muchas personas aún no aceptan y no entienden que Jesús es el verdadero Mesías que vino a dar su vida por nosotros. Por ejemplo, si citamos un ejemplo, los judíos, que son parte de su familia, parte de esa descendencia judía,
el pueblo donde actualmente está Palestina, están todos estos pueblos que están en conflicto, mucha de esta gente no ve a Jesús como el Mesías, lo ve como un maestro de hace años que vino como cualquier profeta de la antigüedad. En cambio, nosotros que hemos sido compartidos de su salvación, de su palabra, entendemos a través de ella que Jesús es sin duda el Mesías prometido en la palabra de Dios y que cumplió cada una de ellas al pie de la letra. Y bueno, ya terminamos con el último punto. ¿Cuál es la misión? Entonces, ¿cómo afecta esto a la misión de Dios? El propósito de Dios, la salvación del mundo. Para la salvación del mundo, manda a su único Hijo y paga por nuestros pecados. La decisión es tuya, es mía. Si tú decides aceptar a Cristo, entonces vas a ser salvo. Si decides no, entonces no hay salvación, hay condenación. Pero ¿qué pasa en el momento que tú aceptas a Dios? ¿Qué pasa en el momento que tú aceptas a Jesús? Tienes no solamente beneficios. Beneficios es que ya no vas al infierno, te vas al cielo. Otro beneficio es que vas a pasar a una etapa en la cual Dios es tu Padre Celestial y cualquier cosa que tú necesites, cualquier cosa que te haga falta, Él siempre va a estar ahí para suplir cualquier necesidad. Pero también no solamente hay beneficios, también hay cosas que tenemos que nosotros cumplir como hijos. Y una de esas es que así como tú y yo un día conocimos de Él, podamos compartir de Él con otras personas. Entonces, la misión de sus hijos es que lo alabemos, que evangelicemos a otros, que hagamos discípulos, que vivamos vidas consagradas a Dios. Son 4 propósitos importantes e indispensables en los cuales cada uno de nosotros necesitamos hacer conciencia si estamos haciendo cada uno de estos puntos. Alabo a Dios, comparto de otros con Dios, evangelizo, hago discípulos, porque no solamente es que le hables a alguien, oye, ve, la Biblia dice que si tú aceptas, que si confiesas con tu boca, oye, vas a ser salvo. No solamente es eso, también dice que tenemos que hacer discípulos. O sea, no es que le prediques y ya se aceptó y déjalo, no, sino que haya un seguimiento, que podamos no solamente compartir su palabra, sino también discipular, enseñar, y aún mismo también lo vemos en Mateo 28, que bauticemos, o sea, que haya todo ese ciclo en el cual Jesús enseñó y capacitó a sus discípulos y que desde hace tiempo atrás se viene haciendo todo eso. También nosotros necesitamos estar haciendo este trabajo. Y personalmente vivamos vidas consagradas a Dios, que vivamos vidas que le agraden a Dios. Bien, y como conclusión solamente tenemos lo siguiente, que la muerte de nuestro Señor Jesús fue algo malo, sí fue algo malo, porque si lo ves desde tu perspectiva humana, si lo ves desde el lado en el cual el sentimiento, la emoción te llegan, a veces pensamos que cuando vemos la película de la Pasión de Cristo, o vemos alguna de esas películas que se ponen de moda en estos tiempos de Semana Santa, y cómo a veces lo golpean, lo escupen, le pegan y lo clavan, y pensamos que todo eso que nos conmueve nuestros sentimientos, pensamos que ya el hecho de que pensemos todo eso, ya nosotros estamos sintiendo lo que pasó en ese momento, pero lamentablemente lo que pasó en ese tiempo fue mucho más fuerte de lo que tú y yo podemos ver en una película. La Biblia describe explícitamente cada una de las cosas que padeció Jesús. Y tal vez las películas intenten imitar esto, pero nunca van a conseguir llevarnos a poder ver la realidad de lo que pasó en ese tiempo. Entonces, ¿fue algo malo? Sí, fue algo malo la muerte de Cristo, pero fue algo que se necesitaba, algo que ya había sido planeado, algo que Dios ya tenía en sus planes, y que el mismo Jesús, cuando estaba en vida, Él anunció, Él avisó que iba a llegar el momento en el cual el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, iba a ser llevado y entregado para que lo mataran. Entonces, concluimos esto, que Jesús vino a dar su vida por nosotros, no por algo malo que Él haya hecho, sino por una decisión de Él, de Dios, porque nos amaba, te amaba a ti, me amaba a mí, y Él decidió dar su vida por ti y por mí. Ciertamente fue algo que todos lamentamos, la muerte de Cristo, pero es algo que nos trajo salvación, es algo que nos permite en este momento tener la oportunidad de que podamos ser
salvos. Ya, terminamos.